Hola, pues buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues cortito porque pues más que nada vamos a enfocarnos a las manifestaciones dermatológicas de ciertas endocrinopatías que debemos de conocer. Muchas veces las manifestaciones dermatológicas van a ser claves para nosotros y poder realizar lo que es un diagnóstico de alguna endocrinopatía, ya que estos pacientes son especialmente muy sensibles a presentar trastornos mucocutáneos asociados. Y dentro de las endocrinopatías que vamos a mencionar, vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing, el hiper e hipotiroidismo, el hiperandrogenismo, la diabetes mellitus y el síndrome metabólico. Si bien no nos vamos a adentrar a estas patologías, solo vamos a hablar de las dermatosis asociadas a estas endocrinopatías. Vamos a empezar a hablar de la diabetes mellitus. De hecho, esta endocrinopatía es la que más manifestaciones dermatológicas nos va a manifestar, y de estas la más importante o la que debemos de sospechar es la acanthosis nigricans. Esta se define como la hiperpigmentación aterciopelada que se localiza en zonas intertriginosas y de flexión, afectando principalmente el cuello, axilas, ingles y genitales. Pero no es la regla, ya que en menor frecuencia se puede afectar también las superficies extensoras de las extremidades. Se asocia principalmente a resistencia a la insulina y al desarrollo de diabetes tanto en niños como en adultos, y la mayoría de los pacientes van a tener obesidad asociada. La acantosis nigricans también va a predominar en los grupos hispanos y afroamericanos. Actualmente existen grados clínicos, los cuales solo se deben de utilizar cuando se evalúa la acantosis nigricans en el cuello. Estos fueron propuestos por Burke y colaboradores, donde ellos definen al grado 1, perdón, cuando la lesión únicamente es detectable a la inspección cercana. El grado 2 es cuando esta hiperpigmentación es menor de 7.6 centímetros y solo se observa en la parte posterior del cuello. El grado 3 va a ser cuando mide más de 7.6 centímetros hasta 15.2 centímetros, y la lesión se va a extender hacia las zonas laterales, como lo vemos en la imagen. El grado 4 es cuando la lesión mide más de 15 centímetros y va a formar un collar que va a ser visible estando de frente al paciente. Y por último, el grado 5 va a ser cuando se extiende a la cara anterior del cuello y el área afectada sea mayor de 15 centímetros de diámetro. Van a observar que muchas veces algunos autores no las mencionan en la literatura, esta clasificación de grados clínicos, pero es importante que sepamos que existe. Aquí en esta imagen, en la primera imagen, podemos ver que si bien la dermatosis se va a afectar sobre todo a las zonas intertriginosas o de flexión, no es la regla, ya que también puede afectar las superficies extensoras, formando estas placas o engrosamientos de la piel bien definidas de color gris a parduzco, ¿no? Sin embargo, también vamos a observar que se puede manifestar de manera más difusa o generalizada, donde la afección pues va a ser tanto en nudillos y el resto de la mano. Cuando veamos acantosis nigricans muy severas o con este tipo de presentación, se asocian mucho al desarrollo de neoplasias malignas. Por lo tanto, es importante realizar un adecuado abordaje en estos pacientes. Este cuadrito es donde nos explica el abordaje que debemos de realizar en todos los pacientes con acantosis nigricans. Viene en el Boloña, nada más que disculpen que no se observe adecuadamente la imagen. Vamos a darle a un acercamiento para mencionar cómo es que debemos de abordar estos pacientes. Si el paciente presenta una acantosis nigricans al momento del nacimiento o en la primera infancia y esta se asocia a anomalías esqueléticas o talla baja, hay que considerar trastornos autosómicos hereditarios donde esté defectuoso el gen de el receptor de la insulina, donde tenemos al síndrome de Crouzon, al síndrome de cutis girata,
y al síndrome de Rabson-Mendenhall. Este último se va a asociar a displasia dental, el desarrollo de diabetes mellitus, resistencia a la insulina, y va a estar dado por mutación de este gen. Si la acantosis nigricans se observa en la infancia o se manifiesta en la adolescencia, pero esta se asocia a pérdida o ausencia de la grasa, hay que iniciar el abordaje para diagnosticar la lipodistrofia, ya sea generalizada o parcial. Recordar que este tema ya lo mencionó Abraham en sus clases y estas se asocian a endocrinopatía. Si la acantosis nigricans se empieza de manera repentina y se asocia a una condición específica como pérdida de peso, hay que considerar el desarrollo de alguna neoplasia maligna subyacente, sobre todo si esta es muy extensa y afecta a las zonas palmoplantares, ¿no? Si el paciente tiene Entonces van a disculpar, pero está la clase obesidad, aquí debe de ser mis una residentes, de dosis mis frecuente, alumnos. la cual se Entonces asocia acá a voy a dejar nomás resistencia a la para insulina y no y así para como el decir que no. desarrollo de diabetes mellitus. Es importante que a cualquier paciente que nosotros veamos con obesidad y acantosis nigricans, iniciemos abordaje no solo para descartar diabetes mellitus, sino también descartar enfermedad tiroidea asociada. Si el paciente tiene estrías, hipertensión, obesidad central, el desarrollo de joroba de búfalo, además de la acantosis, hay que iniciar el abordaje para descartar síndrome de Cushing. Si la paciente es mujer y además tiene acné, hirsutismo y irregularidades en el ciclo menstrual, hay que descartar el síndrome de ovario poliquístico u otro síndrome muy infrecuente que es el síndrome de Harihan, el cual es el desarrollo de hiperandrogenismo, resistencia a la insulina y la acantosis nigricans. Ya por último, mencionar que existen ciertos fármacos que pueden inducir el desarrollo de acantosis nigricans, como la niacina, la hormona de crecimiento, los anticonceptivos orales, los corticosteroides u inhibidores de la proteasa, los cuales pueden desarrollar y estar inducida por estos fármacos que mencionamos. Solo para mencionar y recordar, porque tuvimos un caso del síndrome de Rabson-Mendenhall, este es un trastorno hereditario autosómico recesivo, es muy infrecuente y pertenece al grupo de síndromes asociados a la resistencia a la insulina. Este clínicamente se va a manifestar por hiperinsulinismo, también como alteraciones dentales, hiperandrogenismo y retraso de la edad ósea. Nosotros clínicamente nos debe llamar la atención que estos pacientes van a tener esta acatosis nigricans muy extensa, muy gruesa, la cual se va a presentar desde el nacimiento o desde etapas tempranas de la vida. Es muy importante que nosotros identifiquemos a estos pacientes, ya que si bien no existe algún tratamiento específico, el manejo con los hipoglucemiantes orales va a disminuir las complicaciones metabólicas. Al final de la clase le pedí a Karina que nos presentara el caso que ella vio del síndrome de Rabson-Mendenhall para que ustedes también lo conozcan, ya que pues es sumamente raro y pues solo hemos visto a este paciente, ¿no? Vamos a hablar sobre otras manifestaciones dermatológicas que se presentan en los pacientes diabéticos, que es la dermopatía diabética. Esta se presenta como máculas o placas de color café que se localiza sobre todo en las piernas y va a ser desencadenada por los traumatismos repetitivos en esas zonas. Esta dermopatía diabética se observa se asocia a estasis venosa que presentan estos pacientes. También pueden desarrollar lo que es la dermopatía diabética ampollosa, donde el paciente, si bien es muy raro que la presenten, desarrollan ampollas no inflamatorias tensas y se van a localizar más en las extremidades inferiores y se asocia a angiopatía microvascular. Otra manifestación es el eritema acro,
que muchos autores lo definen como si fuera similar a la erisipela, pero localizada en las manos y en los pies, donde este eritema acro se va a deber a una enfermedad oclusiva de los pequeños vasos y va a haber una hiperemia compensadora, por lo tanto nos hace sospechar de que fuera una infección de tejidos más profundos. Sin embargo, es por secundario a esta enfermedad oclusiva. También pues desarrollan el escleredema, también conocido como adultorum de Buschke. Esta va a ser la induración de la parte superior de la espalda y de la nuca y va a ser por depósito de los glucosaminoglucanos, donde el paciente puede tener hiperemia o eritema de la piel subyacente y no se relaciona con la diabetes mellitus, pero no con el control de la misma. También recordar que estos pacientes pueden desarrollar gangrena acra seca, donde esta se define como la necrosis de los pies, la cual va a ser más común, sobre todo en los dedos de las manos, y esta va a ser desencadenada por una isquemia asociada a enfermedad vascular de los grandes vasos, y vamos a ver la presencia de estas escaras en las zonas acrales, sobre todo en los dedos de las manos que presentan estos pacientes. Tenemos el desarrollo del granuloma anular diseminado, donde vamos a ver estas lesiones que van a ser anulares, eritematosas y van a estar formadas por agrupaciones de pápulas eritematosas. Algunas pueden confluir y cerrarse y en realidad no se conoce la patogenia del granuloma anular diseminado, pero sí se ha asociado que la mayoría de los pacientes diabéticos la van a presentar. También pueden desarrollar hemocromatosis, que es el color bronceado de la piel, y se describe que va a ser más por el aumento de la producción de melanina más que a la producción de hierro. Recordar que la hemocromatosis o el almacenamiento de hierro se ha asociado al desarrollo de cirrosis hepática, disfunción cardíaca y también a diabetes mellitus. Y también se conoce que el desarrollo de esta puede ser un factor de riesgo para que el paciente desarrolle porfiria cutánea tarda. Otra manifestación dermatológica que es muy rara, de hecho la desarrolla el 1% de los pacientes con diabetes mellitus, es la necrobiosis lipoídica. Se define como placas atróficas de color amarillo que se van a localizar en la parte anterior de las piernas y van a tener una coloración eritematosa, rojo, café en el borde. Esta pueden manifestarse como úlceras que tienden a curarse de manera muy despacio o muy crónicas y pues puede asociarse a los pacientes con diabetes mellitus. Otra manifestación es la queiroartropatía diabética. Esta se define como el engrosamiento de la piel más limitación en la movilidad articular de las manos y de los dedos. Esto va a dar lugar a que existan contracturas en esa zona y exista la incapacidad de juntar las superficies palmares de las manos y de los dedos. Se manifiesta como, también es conocido como el síndrome de mano rígida diabética y los pacientes van a presentar, debido a esta limitación articular y engrosamiento de la piel de la mano, no van a poder unir las palmas, así como lo ven en la imagen, y se le conoce como el signo del orador o de la oración. Y va a ser el resultado por el aumento de la glucosilación del colágeno en la piel. Cuando presenten los pacientes esta queiroartropatía, se va a asociar ya que ellos tengan retinopatía y nefropatía, pero no se va a asociar con el control de la diabetes mellitus. También pueden presentar algo que se le conoce como rubiosis diabeticorum. Esta es la rubefacción que va a ser crónica y se localiza a nivel de la cara, cuello y parte superior de las extremidades. Esta, si bien es puro el flushing que se observa, no van a presentar pápulas o pústulas como lo podemos observar en la rosácea, y por lo general este eritema de la facial mejora con el control dietético. Otra manifestación también sumamente rara va a ser la dermatosis perforante adquirida.
Esta clínicamente se va a manifestar con el desarrollo de pápulas queratóxicas que afectan sobre todo a las extremidades y va a ser más frecuente en los pacientes con diálisis que tengan nefropatía diabética. Se asocia sobre todo a disfunción vascular, pero es sumamente raro. Algo que también, de hecho, sí nos han llegado a interconsultar es el desarrollo de úlceras neuropáticas. Estas se definen como úlceras no dolorosas que se localizan en los sitios de presión, sobre todo a nivel del pie. Cuando se ulcera la superficie plantar, muchas veces van a presentar este arco que ven en la primera imagen, que se ve como un cerco o arco queratóxico característico y se asocia que los pacientes pues no les duele. Se asocia a neuropatía sensitiva y recordar que estas úlceras las debemos de clasificar en estos grados según la afección o la extensión de esa úlcera, ¿no? Y de esto pues va a depender el tratamiento que se le dé. Por lo general el tratamiento lo da los servicios de cirugía. Tenemos el desarrollo también de jantomas eruptivos, que son estas pápulas de color rojo, amarillentas, que aparecen sobre todo, que pueden aparecer desde periodo de semanas del diagnóstico de diabetes hasta meses. Se asocia al aumento de triglicéridos en los pacientes con diabetes que estén mal controlada y por lo general estas lesiones no se tratan, ya que si nosotros iniciamos un adecuado control de la diabetes, estos jantomas se pueden autoinvolucionar. Otras manifestaciones también que pueden presentar los pacientes diabéticos es el desarrollo de hirsutismo, sobre todo si este se asocia a síndrome de ovario poliquístico o el síndrome de Hari-Ann, que es muy raro, que es el desarrollo de hiperandrogenemia, resistencia a la insulina y acantosis nigricans. También se ha asociado al desarrollo del eritema necrolítico migratorio, pero este va a ser cuando la diabetes, va a ser exclusivo cuando la diabetes sea desencadenada o causada por un tumor pancreático secretor de glucagón. Este también es sumamente raro, pero pues es excepcional. También pueden desarrollar estos pacientes hiperhidrosis compensatoria y el desarrollo aumentado de ciertas infecciones, sobre todo como cándida, mucocutánea, eritrasma, celulitis y fascitis necrosante. Vamos a hablar sobre el síndrome metabólico. Antes se asociaba se denominaba como síndrome X y era el desarrollo de obesidad central, hipertensión, dislipidemia y diabetes mellitus. La mayoría de estos pacientes que tengan este síndrome van a tener resistencia a la insulina y se asocia con a un mayor desarrollo de enfermedad cardiovascular. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico van a tener con mayor frecuencia este síndrome y se va a asociar al desarrollo de acantosis nigricans, acné, en la mujer adulta, hirsutismo y actualmente estudios más recientes han descrito que el desarrollo de psoriasis se ha asociado al síndrome metabólico. Existen criterios diagnósticos para el síndrome metabólico donde deben de tener más de los siguientes 3 criterios, que debe ser una circunferencia de la cintura elevada, triglicéridos elevados, disminución del HDL, presión arterial elevada y tener una glucemia en ayunas mayor de 100. Entonces vemos que este síndrome metabólico, que antes se le denominaba como prediabetes o síndrome X, se va a manifestar con el desarrollo de acantosis nigricans, también el desarrollo de psoriasis, sobre todo si en zonas, sobre todo psoriasis gutata, hirsutismo y el acné facial, sobre todo en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, lo pueden presentar. Vamos a hablar sobre las manifestaciones dermatológicas de la enfermedad tiroidea. Uno de los principales manifestaciones van a ser los cambios cutáneos que se deben a estas anormalidades en las hormonas tiroideas. Vamos a hablar que en el hipertiroidismo, estos pacientes al tener un aumento de las hormonas tiroideas y una disminución de la TSH, van a tener
una piel fina, aterciopelada, suave, caliente, húmeda, y esto va a ser secundario al aumento de la sudoración que tienen estos pacientes. También pueden tener zonas de hiperpigmentación, así como el desarrollo de prurito o piel seca, debido a que estos pacientes pues tienen esta alteración hormonal. Al caso contrario del hipotiroidismo, estos pacientes van a tener piel seca, áspera, gruesa, fría, pálida, también van a tener el desarrollo de mixedema, o que estos pacientes van a tener una fragilidad capilar aumentada y van a desarrollar sobre todo hematomas en zonas de presión. Además de los cambios cutáneos, puede haber el desarrollo de ciertas dermatopatías. En el hipertiroidismo es común que se desarrolle el mixedema pretibial. También puede haber alteraciones en las uñas que se le conoce como acropatía tiroidea. Estos se van a ver los dedos como en palillo de tambor, y se va a asociar por inflamación del tejido blando acral, también a periostitis y a acropaquia. También pueden tener el desarrollo de urticaria, dermografismo, y estos pacientes, tanto en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo, van a tener asociación al desarrollo del vitiligo. Entonces, un paciente con vitiligo que no responda al tratamiento tópico dermatológico que nosotros les demos, siempre hay que sospechar de una enfermedad tiroidea, por lo tanto, hay que iniciarle un adecuado abordaje. En el caso del hipotiroidismo, recordar que también se puede manifestar como una ictiosis adquirida, que se va a manifestar desde casos de gerosis muy leve hasta el desprendimiento de estas grandes placas poligonales de la piel, también al desarrollo de queratodermia palmoplantares. También se asocia el desarrollo de jantomas eruptivos o tuberosos. Se le va a llamar jantomas tuberosos cuando estas jantomas eruptivos se agrupen y formen estas grandes placas, ¿no? Que van a ser de mayor tamaño. Y pues recordar que pues se asocia también al vitiligo, ¿no? También va a afectar tanto el pelo, donde en el hipertiroidismo el pelo va a ser fino, tenue, los pacientes van a tener desde efluvio telógenos hasta el desarrollo de alopecia areata. De hecho, la alopecia areata también se va a ver en pacientes con hiper e hipotiroidismo. La etiología o la fisiopatogenia no está bien conocida. Sí se ha descrito que se debe a estas alteraciones autoinmunes. Entonces, todo paciente que, si bien se da con menor frecuencia, con los pacientes con alopecia areata, que también no respondan al tratamiento, parte de su abordaje es descartarles enfermedad tiroidea. En el hipotiroidismo vamos a ver un pelo opaco, grueso, frágil. El paciente se va a quejar de que crece muy lento, ya que se alarga la fase telógena. También pueden presentar alopecia en el tercio lateral de las cejas, y pues van a tener un aumento en la incidencia de la alopecia areata. Tenemos que la enfermedad tiroidea puede manifestarse también con cambios unguiales. En el caso del hipertiroidismo se va a manifestar con onicolisis. Norma, ¿me puedes decir qué es onicolisis o cómo se define onicolisis? ¿O alguna? Es la descamación de las capas superficiales de lo que es la lámina unguial, como levantamiento. Ajá, más o menos, sí, es la separación tanto distal, como lo vemos en esta imagen, o de manera lateral de la uña, y esta puede llegar hasta el lecho unguial, ¿no? Dependiendo del grado de onicolisis que tenga, pero es este desprendimiento. También puede haber el desarrollo de coiloniquia. ¿Alguien se acuerda, Viridiana, qué es coiloniquia? Esto ya lo habíamos visto. Sí, es cuando la uña menciona en forma de raqueta, o sea, está, ¿cómo sería? En Convexa. cuchara, más bien. En cuchara. Ujú. Ajá, y esto se da porque la uña va perdiendo esa convexidad, y puede llegar de formarse una uña completamente plana o a ser completamente cóncava, como lo vemos en la imagen, y pues así se le llaman uñas en cuchara.
o coiloniquia. También puede haber desarrollo de acropatía tiroidea, que son estos dedos como en palillo de tambor. En el hipotiroidismo vamos a ver que se va a manifestar con uñas frágiles, pueden tener estriaciones longitudinales, se ven finas, que se van a crecer muy lentamente, y la onycholisis también se puede presentar, pero va a ser muy infrecuente. Bueno, esto es en cuanto a las enfermedades tiroidea. Tenemos a las enfermedades suprarrenales, que estas van a ser desencadenadas ya sea por una actividad corticosteroidea excesiva, como es el síndrome de Cushing, o una actividad de esteroidea disminuida, conocida como insuficiencia adrenal o enfermedad de Addison. Solo para recordar, yo sé que ya hemos visto mucho síndrome de Cushing, y sobre todo iatrogénico secundario al uso excesivo tanto sistémico y tópico del esteroide, y este se va a dar por una actividad excesiva de estas hormonas corticosteroideas. Entonces va a haber una alteración en la distribución de la grasa subcutánea, que van a dar ciertas alteraciones en la piel, van a dar a nivel de cara la apariencia de luna llena por este depósito de grasa. También va a haber depósito de grasa a nivel de la columna cervical dorsal, que se le conoce como joroba de búfalo. Obviamente, esta actividad excesiva de los esteroides va a asociarse también a atrofia cutánea, y por lo tanto va a haber el desarrollo de estrías múltiples, las cuales van a ser grandes y van a ser primero rubras y posteriormente van a ser alba. También se asocia a fragilidad capilar, van a tener una mala cicatrización de las heridas, pueden presentar no solo equimosis, sino el desarrollo de púrpura secundario a traumatismos, infecciones cutáneas como pitiriasis versicolor, tiñas, onicomicosis, candidiasis, el desarrollo de acné e hirsutismo que pueden tener estos pacientes. Entonces, aquí vemos cómo se ve esta joroba de búfalo, que se asocia a síndrome de Cushing, y esto se va a desencadenar por esta redistribución de la grasa. Los pacientes también van a tener datos de hirsutismo, vean cómo tiene un aumento en el vello facial y también corporal, y va a desarrollarse también atrofia cutánea y el desarrollo de estas estrías que van a ser grandes, muy diseminadas, que primero son rubra y con el paso del tiempo van a tornarse de un color blanquecino. A diferencia de la enfermedad de Addison, se va a desencadenar o se va a manifestar en la piel por una hiperpigmentación. Y esto va a ser porque la ACTH va a tener un efecto similar a la hormona estimulante de los melanocitos, y va a desencadenar pues esta hiperpigmentación en estos pacientes. La hiperpigmentación va a ser en zonas fotoexpuestas, y sobre todo en los sitios donde tengamos algún roce repetitivo o traumatismos, como axilas, periné, pezones, pliegues palmares. También va a afectar a mucosas, al pelo, a las uñas, y sobre todo se va a manifestar con el desarrollo de melanoniquia longitudinal. También puede haber el desarrollo de nevos o lentigos melanocíticos. Además de las uñas, también va a afectar a lo que es el pelo, donde va a haber una pérdida del pelo, sobre todo a nivel axilar y púbico. Es por estimulación androgénica, y también se ha asociado a fibrosis y calcificación del cartílago, ¿no? Entonces, aquí tenemos una paciente con enfermedad de Addison, la cual tiene esta hiperpigmentación. Vean cómo ponen la mano del doctor, y vean cómo esta pigmentación se ve acentuada en la cara. De hecho, a un mayor acercamiento vemos el desarrollo de nevos, así como léntigos en zonas fotoexpuestas. Puede también afectar a las uñas, al pelo, y sobre todo a pérdida de sobre todo en las zonas como pubis y axilar. Bueno, esto es todo en cuanto a las manifestaciones de las endocrinopatías. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Yo quisiera que Karina nos apoyara para que nos presentara brevemente el casito del Rabson-Mendenhall que ella vio, donde quiero que vean esta acantosis nigricans muy marcada que tenía este paciente, y la presentaba desde etapas tempranas de la vida, ¿no?
si tienen alguna duda o algún comentario. Alice, Hola. ¿me dejas compartir pantalla? No, Ahí Hola, le Alice. doy. Le dejo de muchas felicidades compartir. primero por el primer lugar. Qué orgullo, qué emoción. Ay, muchas gracias, doctora. Sí, qué padre, gracias. Es para la familia de Hermajim. Sí, no, pero pues muchas, muchas, muchas gracias. Qué emocionante. Oye, y otra cosa, sí, hizo una tesis, Oscarito, Ajá. sobre los niños con manifestaciones, niños con diabetes y manifestaciones cutáneas. En realidad en los niños pues no vemos tantas cosas como en los adultos, ¿no? O sea, como que también se relaciona con cronicidad. Pero pues sí lo tenemos que tener en mente, porque lo que sí hemos visto es, ay Dios mío, se me acaba de olvidar, la mancha esta rojo violácea. Ay, ¿La necrobiosis lipoídica? necrobiosis lipoídica, ya llevamos como 4 pacientes que tienen necrobiosis lipoídica en niños. Vimos que Entonces, era no es sumamente común. raro. No es común en nunca, pero sí hemos visto pues en el lapso de 20 años unos 4 pequeños con esto. De hecho, hubo una nena que lo hizo en 2 lugares. Ok. Fuera de ahí, Oscarito no encontró cosas mayores, ¿no? O sea, gerosis y algunas otras cosas, pero nada particular, nada específico. Pero pues tenemos que saberlo, como siempre decimos, ¿no? Porque cada vez, desgraciadamente, hay más niños con diabetes. Sí, pues. Sí, muchas gracias, Alice. No, Bonito usted, día. doctora. sí, Alice no me permite compartir pantalla. Uy. Dice que está inhabilitada la función. No sé si por ahí Ya, tengas. creo que ya le quité la palomita. A ver, dime si. A ver. No, dice inhabilitó la función de compartir pantallas. A ver. ¿Ya? Ya. Gracias, perdón, no sabía. A ver. Bueno, entonces súper rápido, solamente les presento a este pacientito, ya muchos lo conocen, pero las R4 está bien que lo vean porque pues sí fue un caso muy bonito. Es un paciente de 14 años que venía del Estado de México y que lo vimos en diciembre del 2018. Tenía esta dermatosis diseminada a tronco y extremidades, como pueden observar, afectaba cuello, axilas, pliegues cubitales, muñecas, rodillas, fosas popliteas, tobillos y sobre todo predominaba pues a nivel de pliegues, encontrando una piel ahí al acercamiento hiperpigmentada, engrosada, con acentuación de las líneas de la piel, aspecto terciopelado, incluso que se puede ver en esta imagen, y los bordes eran definidos, irregulares, de color gris pardo. Cuando lo vimos a la dermatoscopía, pues observamos como esta papilomatosis muy acentuada, se ve muy bonita ahí en la foto, y una descamación como en forma de empedrado de color marrón que tenía ya una evolución crónica. Se refería que la dermatosis tenía aproximadamente 6 meses de evolución y que estaba asociado con un incremento súbito de peso. Es un paciente que tenía un índice de masa corporal de 32, como pueden ver en la imagen, una obesidad central. Aparte de eso, en el resto del examen físico tenía facies gruesas, talla baja, estaba en menos del percentil 1 y tenía alteraciones dentarias con apiñamiento dental, macroglosia e hipertrofia gingival. Dentro de los antecedentes, los de importancia eran que a través de la rama materna tenía diabetes mellitus tipo 2, cáncer de estómago y cáncer de próstata. Y tenía 3 hermanos aparentemente sanos. Entonces, de inicio, pues nos planteamos un síndrome metabólico como tal, una diabetes mellitus, y sí presentó pues el paciente alteraciones del perfil de lípidos con un colesterol elevado, un HDL disminuido, un LDL incrementado y triglicéridos incrementados, así como las transaminasas. Con respecto a los valores a los valores de las hormonas, pues sí tenía una resistencia a la insulina y también se marcó como un hipotiroidismo, además que tenía anticuerpos antiperoxidasas positivos. En la biopsia de piel, pues observamos cómo se veía
esta papilomatosis que ya la observamos a través del dermatoscopio, y pues también se veía la hiperkeratosis ortoqueratósica y los queratinocitos sin alteraciones y el resto de dermis e hipodermis sin ninguna alteración. Entonces, este paciente, como ven, se presentó con una acantosis nigricans muy marcada, muy evidente. Se abordó primero la parte endocrinológica y posteriormente, como comentó Alice, una de las causas más frecuentes de acantosis así muy graves puede ser algún tipo de cáncer, ya sea dentro de los principales son los de estómago, después los pulmonares y los intraabdominales, por lo que se buscó a través de imagen si no había algún tumor primario que pudiera justificar ese tipo de acantosis. Sin embargo, pues no. Y de lo que encontramos sí fue una edad ósea retrasada en 3 años, y el ultrasonido de tiroides solamente mostraba la tiroides con volumen disminuido. Y ya con esto pues integramos sus diagnósticos, descartamos que tenga algún tipo de base neoplásica, y pues es un adolescente que presentó obesidad, talla baja, síndrome metabólico, hiperinsulinismo, una tiroiditis de Hashimoto, también tenía apnea, hipopnea obstructiva del sueño, y concluimos, como comentó Alice, en el Rabson-Mendenhall. Bueno, va a pasar un poquito esto porque Alice ya habló de lo que son los síndromes de resistencia a la insulina congénitos, y dentro de los que está el Rabson-Mendenhall, y generalmente pues este paciente cumplía casi todas las manifestaciones clínicas: las fasias toscas, la acantosis nigricans, las displasias dentales, el retraso en la edad ósea, la talla baja y el hiperinsulinismo. Lo que no se pudo corroborar fue la hiperplasia de la glándula pineal porque no se le hizo la resonancia magnética. Pero si ven aquí, generalmente los pacientes en las edades de preescolar son pacientes que no tienen sobrepeso, pero que tienen las fasias toscas, las alteraciones dentales, sobre todo el apiñamiento dental. Y conforme van hacia la adolescencia, la acantosis nigricans se hace muy evidente y empiezan a tener obesidad central. Conforme se vaya perdiendo o se vaya como incrementando esta resistencia a la insulina, van a ser las manifestaciones que tengan, e incluso puede que no respondan a los tratamientos convencionales, ya que pues es una mutación lo que está caracterizando a las manifestaciones clínicas de los pacientes. Y sí se asocia a tiroiditis de Hashimoto, que fue lo que presentó el paciente. Pues la histopatología es muy similar a la descrita. Y ya en lo que es el seguimiento del paciente, pues se le dio su aporte con levotiroxina, se le dio metformina y se le puso, pues por parte de dermatología, su queratolítico con urea al 40% 2 veces al día. Y con el control metabólico vemos cómo mejoró la parte de la acantosis nigricans. Entonces sí es muy importante como el abordaje de estos pacientes para mejorar su calidad de vida, aunque sabemos que a larga evolución estos pacientes terminan haciendo una cetoacidosis diabética muy marcada, ya que se pierde pues toda lo que es la respuesta a esta hormona. No sé si alguien tenga alguna pregunta del casito. Si no, para concluir, porque queda un minuto. Sí, y ya Me avisan pues, si les en mando. la tarde la clase de Bonifaz, y ya mañana continuamos.